Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart, junto al Dr. Jimmy Dupree, Josh Rosenstern, John Rosenstern y Dave Smith. Y ustedes, estamos muy alegres y contentos de tenerles con nosotros. Hemos estado estudiando el gran libro de Romanos, creo que ya 6 meses o cerca de ese tiempo, y sin lugar a dudas es el mayor material, si podemos usar esa terminología, en la faz de la tierra. Presenta el nuevo pacto y realmente nos da una idea de cómo la cruz opera. Bueno, más que una idea, trabaja en nuestras vidas y corazones para darnos victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Eso trata con el pecado y cómo nosotros propiamente no somos capaces de tener victoria sobre el pecado por nuestros propios medios. Tenemos el camino de Dios y el camino de Dios es la cruz. Jesucristo y este crucificado, ese es el camino de Dios, la manera de Dios. Y eso lo vamos a explicar un poco más mientras avanzamos, pero esa es la única manera de tener victoria sobre el pecado. Y quiero que escuchen lo que acabo de decir. No importa quién usted sea, no importa qué tan dedicado sea, qué tan consagrado esté, a menos de que usted haga esto a la manera de Dios, no puede vencer el pecado. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, vamos a tratar con eso. Empezaremos, Dave, por favor, Romanos capítulo 7, versículo 11. Porque el pecado, La naturaleza pecaminosa tomando ocasión, me engañó, de ninguna manera culpa el mandamiento, sino que el mandamiento de hecho agitó la naturaleza pecaminosa y la trajo al frente lo que fue diseñada a hacer. por el mandamiento. Pablo pensó que ahora que había aceptado a Cristo, por el hecho solamente de haberlo hecho, él ahora definitivamente podía obedecer al Señor en todo ámbito. Él pensó, pero encontró que no lo podía hacer, ni tampoco usted lo puede hacer de esa manera. Y por él me mató. A pesar de todos sus esfuerzos para vivir para el Señor por medios de guardar la ley, él falló y una vez más digo, nosotros también. Y la única manera que nosotros podemos vencer al pecado, y yo quiero que los hermanos pues traten con este tema también. O bueno, voy a empezar de nuevo. El problema es el pecado. Y tal vez usted piense, bueno, yo no peco, bueno, entonces usted no sabe lo que es el pecado, porque este es el mayor problema de la raza humana, es el mayor problema de la iglesia, el pecado. Y a menos de que nosotros llevemos esto y lo manejemos a la manera de Dios, conforme Él lo ha presentado en su palabra, y voy a tratar con eso en un momento, no podemos vencerlo. No podemos, no importa cuánta fuerza de voluntad usted tenga, y vamos a hablar de eso también, no importa qué tan determinado esté usted, tal vez usted piense que es una persona fuerte y tal vez lo sea, pero nuestra fortaleza no es lo suficiente, está muy lejos de ser lo suficiente. Y la única manera que usted como creyente puede vencer el pecado, y me refiero a la única manera, es poniendo su fe exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo por usted en la cruz. Entienda eso. Fue en la cruz donde Jesús expió todo pecado, pasado, presente y futuro, para aquellos que creyesen. Y nosotros tenemos que poner nuestra fe exclusivamente en Cristo. Tiene que ser el blanco de nuestra fe. Si nosotros hacemos otra cosa, el blanco de nuestra fe, es decir, nosotros, no va a funcionar.
tiene que estar en Cristo y crucificado. Y se debe de mantener así. No es una situación de una sola vez. Esto es algo que usted continúa llevando durante el resto de su vida. Que su fe esté en Cristo y lo que Cristo hizo por usted en la cruz. He dicho esto, 100 veces y lo voy a seguir reiterando. En todo momento cuando oro, y muchas veces antes de orar, no importa. Yo digo, Señor, te doy tantas gracias porque tú pagaste el precio por nuestro pecado. Y ese es mi fundamento. Eso es lo que yo busco. Es el blanco de mi fe, Cristo y crucificado. Ahora entienda usted eso, damas y caballeros, que es muy simple, es muy fácil de entender, pero se debe de entender. Y usted debe de obedecer por Cristo y crucificado, el blanco de mi fe y el único blanco de mi fe. De todas las cosas que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Esto, en mi opinión, y los hermanos tal vez tengan una mejor observación que yo, pero yo siento que esto es lo mayor que Jesús hizo, expiar todo pecado y hacer lo posible que nosotros caminemos en victoria. Decir, Señor, mi fe está en ti, lo que hiciste por nosotros en la cruz. No está en mí, o en mis amigos, o en nadie más, o en ningún otro ser humano. Ni tampoco está en la iglesia. Usted se sorprendería de que probablemente la gran mayoría de las personas que se llaman cristianos piensan que lo son porque ellos miran a la iglesia. Pero la iglesia no murió en la cruz del Calvario por usted. Y yo amo la iglesia. Jesús murió por la iglesia. Pero yo puedo estar día y noche, obedecer sus reglas y eso no me va a ayudar. Mi fe no está en Cristo, no está en la iglesia o en sus rudimentos o ceremonias o ritos, sino que está exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Permítame hacer la pregunta a los hermanos acá. ¿Cuánto la iglesia se ha separado de lo que acabo de decir? ¿O será otra cosa? Ellos piensan que si uno es miembro de su iglesia, pues está todo bien. ¿Qué tan amplio es ese problema? Creo que ha sido un problema significativo. Por supuesto que lo vemos en la Iglesia Católica, que la salvación es a través de la Iglesia, pero en la Iglesia Protestante también. La identificación con la Iglesia es algo que está en todos lados. Dos cosas han sucedido. En la cruz, Jesucristo pagó la pena por el pecado y creo que la mayoría de la Iglesia está de acuerdo con eso. Pero lo que no entienden es que también en la cruz Él rompió el poder del pecado. Él pagó la pena que nos da la oportunidad a través de tener comunión con Dios, pero el poder de Dios, entendiendo cómo eso obra en la vida del cristiano, es malentendido. Por eso es que tenemos diferentes movimientos, hay actividades. Hoy también la psicología reemplaza la sabiduría de Dios, que es la cruz. En nuestra unión con Cristo, que sucedió al nacer de nuevo, Pablo lo describe en Romanos 6. Fuimos traídos a una nueva fuente de vida, el Espíritu Santo. Lo que usted ha estado enseñando y lo que entendemos que es tener el objeto correcto de fe es lo que fortalece y empodera al Espíritu Santo para operar y funcionar la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos liberta de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo obra el Espíritu Santo? Es lo que la iglesia no está entendiendo. Pablo está hablando aquí de que el pecado tomó ocasión. Esa palabra ocasión significa un punto de partida. La naturaleza pecaminosa en Romanos capítulo 6 fue destruida. Esa palabra katageo en Romanos 6:6 significa que quedó ineficaz, inoperativa. No debe estar activa en la vida del creyente. Aquí vuelve a la vida, tiene una nueva base de operaciones que en esencia es lo que está sucediendo aquí. Comienza a operar otra vez
porque el creyente no ha puesto su fe en el objeto correcto. John, permíteme continuar donde te detuviste. Nosotros vamos a tener nuestra fe en algo. Precisamente. 99% del tiempo es algo equivocado, pero nosotros vamos a tener nuestra fe en algo. En la mayoría de los casos es en nosotros mismos o es en la iglesia. Eso es lo segundo, a veces lo primero en muchos casos. Y estoy seguro que hay una cantidad de otras situaciones también. Pero si no es la fe en Cristo y este crucificado, es una fe malgastada. Disculpe. Yo pienso que ahora hay una generación completa, una generación más joven, personas como la edad de Josh y más jóvenes que están buscando la verdad. Se han dado cuenta que lo que se les había enseñado, la iglesia, su denominación, sus líderes, tal vez no estén donde está la verdad. Entonces están buscándolo. Por eso muchos están buscando la nueva era, están buscando lo oculto, están buscando misticismo, religiones del Oriente que están tratando de tocar muchos jóvenes porque tienen hambre y se dan cuenta que una organización en sí misma no es suficiente. Entonces yo pienso que los más adultos confían más en su religión y su denominación, mientras que los jóvenes están buscando la verdad y no saben dónde encontrarla. Es por eso que es crítico que sigamos predicando y que nos mantengamos predicando el mensaje de la cruz. Bueno, la cruz tampoco se predica hoy en día y está aumentando, gracias a Dios por ello, ¿no? Pero no al nivel o al punto que tenemos que tenerla para tocar a esta generación, a la completa generación. Tenemos que ir a la pausa en este momento. Ya volvemos, no se vayan. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Lo que nosotros hemos enseñado acá en los últimos 15 minutos, caballeros, gracias a Dios que más predicadores están empezando a entender. Tuvimos un hermano aquí, que no voy a mencionar su nombre, pero él estuvo aquí esta semana. Bueno, no será esta semana, pero será la próxima, porque esta es una programación ya pregrabada. Entonces saldrá al aire en un mes aproximadamente. Pero si usted me hubiese preguntado si él estaba a favor de lo que estamos enseñando, porque me dijeron que él iba a pasar por acá, me agradó mucho, pero también yo pensaba que no le agradábamos, ¿no? Y me enteré 100% algo distinto, que él había estado viendo la programación y la conoce tanto como yo, y ustedes conocen el mensaje de la cruz. Y le doy gracias a Dios por eso, ¿no? En gran manera. Y estoy seguro que hay otros predicadores que algunos están en la verja, ¿no? Pero van a terminar bien. Van a terminar bien porque ¿cómo se va a ignorar la cruz en el cristianismo? ¿Cómo se va a hacer algo así? No se puede. Así es, no es posible. Una vez que se presenta, usted lo puede aceptar o rechazar, pero ignorarlo no es una opción, es demasiado significativo para Repite ignorarlo. eso otra vez porque eso es correcto. Cuando se presenta, uno lo puede aceptar o rechazar, pero es demasiado magnífico como para ignorarlo. Es demasiado poderoso. Demasiado poderoso. Mencionaste anteriormente la penalidad del pecado, la justificación que es hecha posible por la cruz. Realmente destruye la penalidad del pecado. La santificación destruye el poder del pecado. Así es. Oh, gloria a Dios. Yo Aleluya. siento la presencia del Señor mientras digo eso. Sí. Pero esas dos cosas, además de muchas otras, es lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz.
e hizo posible que nosotros fuéramos justificados, ¿no? La penalidad Así es. del pecado que fuese Sí, amén. puesto a un lado, y esa penalidad, cada uno de ellos nos estaba mirando a la cara. Así es. Así que realmente es algo terrible. Y gracias a Dios que esa penalidad fue removida. Recuerdo que años atrás estaba yo viendo las noticias con Dan Rather y cambiaron la señal o se enfocaron en Tennessee, a la institución penal principal de Tennessee. Un joven afroamericano iba a ser ejecutado la próxima mañana. Y dijeron que mostraran las cámaras y las cámaras llegaban al lugar bueno, ya aquellos que están condenados a muerte, un lugar terrible. Y finalmente se enfocaron en este hermano que tal vez tenía 6 pies, 6 pulgadas y 300 libras tal vez. Y dijeron, acabamos de recibir notificación que tu sentencia de muerte la han perdonado. Ahora vas a estar en la prisión de por vida, no te vamos a ejecutar. Y recuerdo que él empezó a temblar y empezó a llorar. Y yo pensé, Señor, ¿cómo se siente que le digan a una persona, usted va a morir la próxima mañana o en el momento que habían especificado? Y que ahora alguien diga, ahora le han perdonado la vida y la vida puede ser vista de una manera distinta en ese momento. Podemos ver la vida de 2 o 3 maneras, pero lo que Jesús hizo en la cruz, escuche bien, perdonó nuestra sentencia de muerte Aleluya. Aleluya. Sí. a vida. Gloria. Alabado Dios. Sí. Así es. La perdonó de la muerte a la vida. Aleluya. Y lo que sucede es que nosotros éramos Sí. culpables. Así es. No sé lo que ese joven había hecho. Estoy seguro que tal vez era culpable de algo, pero todos éramos culpables. Y lo que Jesús hizo en la cruz cambió la posición. Ya no estamos sentenciados a morir. Oh, sí. Aleluya. Nosotros Gloria a somos Dios. libres. Gloria. Aleluya. Santo Padre Celestial, te alabamos. Alabado Señor. Gloria, Dios. Señor. Alabado el Aleluya. Señor. Aleluya. Es como comenzó el versículo 11, porque el pecado, tomando ocasión, me engañó por el mandamiento. Bien, ¿qué significa eso? El pecado recibe sus fuerzas de la ley, Así es. pero después usa la ley para traer la condenación y amenaza a muerte a la persona que hace la transgresión. De todas maneras está descartado. Sí. Exactamente. El pecado engaña a la persona, prometiendo todo lo que la persona quiere. Si regresamos al huerto del Edén, ¿qué hizo el enemigo a Eva? Si comes, te vas a hacer como Dios. Entonces ella comió. Bueno, en ese momento entró la muerte y el pecado tenía dominio y control sobre ella. Lo que hace el pecado es que el pecado usa la ley para atacarte con la condenación. Pone todos esos reglamentos delante de usted y usted no tiene la capacidad de hacerlos por sí mismo. Y cuando hace eso, usted es condenado. Es por eso cuando usted entra en el capítulo 8, y lo hemos repetido muchas veces, la diferencia ley del entre espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha hecho ley libre. del pecado y la muerte. Exactamente. Cristo es el único que nos puede libertar del pecado, el poder del pecado. No hay suficientes obras que podemos hacer. No hay manera que podemos vivir que nos va a libertar del pecado. La cruz hizo todo eso posible. La cruz es lo único. La deuda de la ley violada, eso fue pagado en el Calvario. Tenemos que mantener eso en mente, que la paga del pecado es muerte, ciertamente. Jesucristo era perfecto, no había pecado en él, era perfecto. Y él se puso a sí mismo en nuestro lugar. Así es, así es. Y el morir yo en una cruz no hubiera redimido nada ni a nadie más, pero él fue perfecto.
Él satisfizo la ley violada y está cumplida, pero todo está en Cristo. Por eso, hermano Swagger, cuando hablamos de el creyente, realmente solamente hay dos opciones. El objeto de su fe puede ser la cruz o puede ser y será la ley. Si usted depende de la cruz, usted va a ver la ley cumplirse en su totalidad. Si usted ve la ley, va a depender de usted mismo para tratar de hacer esa obra. No lo puede hacer. Usted fallará toda y cada vez. Y ahí es donde llega ese engaño. Creo que el apóstol Pablo aún se dio cuenta. Él entendía la salvación y la justificación, pero ahora estamos hablando de vivir para Dios, la santificación y de cómo funciona. No somos santificados por nuestra fe en la ley, tal como no somos salvos por nuestra fe en la ley. No, la ley no tenía poder para salvar. Exacto, solamente la muerte fue el resultado. Ahora, la ley misma, las promesas en Levítico o Deuteronomio, uno de los dos, que si guardan los estatutos y los mandamientos tendrán vida. Pero ese es el problema, que no podemos guardar los mandamientos ni los Y estatutos. lo que estamos enseñando aquí, Josh, realmente la mayoría de las personas lo escuchan y dicen, bueno, yo no estoy tratando de guardar leyes, Sí. la ley de Moisés, ¿no? Yo no estoy, esa situación dejó de ser miles de años atrás. Pero lo que ellos no entienden es que todo lo que nosotros inventamos para tratar de vivir para Dios, lo cual no sea Jesucristo y este crucificado, se convierte en una ley. Exactamente. Y Dios no puede honrar eso. No lo puede honrar. Bueno, sí, es algo bueno y Dios no puede honrar buenas intenciones, pero si es algo bueno, yo mantengo y sostengo que debe ser rastreado, o se puede rastrear la ley. Creo que no vamos a encontrar pero nada no lo bueno en nosotros consideran de mismos. esa manera. No, pero eso no los excusa ni elimina las consecuencias. Usted puede conducir por la carretera a un exceso de velocidad, lo infraccionan y usted dice, bueno, yo nunca vi el letrero. Y el policía le va a decir, no importa, el límite aún sigue siendo lo que es y usted violó la ley y tiene que ser infraccionado. Así que podemos decir que lo veamos de una manera u otra, pero hay muchos que están sufriendo las consecuencias ahora mismo. Bueno, llegó el momento cuando yo pensaba que yo podía orar hasta tener la victoria. Y la oración es algo que cada cristiano debe de tener, una vida de oración. Definitivamente no estamos hablando negativamente de la oración, de ninguna manera. Pero si tratamos de ponerlo en el lugar equivocado, no va a funcionar. Yo me levantaba a la 1, a las 2 de la mañana, me despertaba y caminaba de habitación en habitación orando hasta que casi tenía un desgaste emocional. Era todo lo que yo conocía. Yo no estaba siendo negativo, era que yo no sabía qué hacer, tratando de encontrar victoria en mi vida. Y no la encontré de esa manera. Usted no la puede encontrar así. Yo convertí la oración en una ley. Y eso no quiere decir que deja de orar, claro, de ninguna manera. Tuvimos tiempos de oración poderosos aquí en la iglesia cada sábado en la mañana y continuaremos haciéndolo por la gracia de Dios. Pero realmente estas situaciones se convierten en leyes que Dios no puede honrar. Y saben, oré tanto hoy o ayer y Dios me va a recompensar por... No, eso no es así. No es así. Y no estamos disminuyendo la oración. Cada cristiano debe de tener una vida de oración. Cada buen cristiano va a tener una vida de oración. Pero si usted piensa que porque usted ore tantas horas cada día, le dará victoria sobre el mundo, la carne y el diablo, victoria sobre el yo, no lo va a hacer. Usted se encontrará, y de hecho yo recuerdo el día que no sabía qué hacer. Yo puse mi Biblia en una mesa, así, y dije, yo no sé cuál es la respuesta para la vida victoriosa, pero sé que la respuesta se encuentra en este libro, la Biblia, y por la gracia de Dios la voy a encontrar. Y usted dice, bueno, pero ¿por qué el Señor no le entregó esto a usted años antes de él hacerlo? No puedo yo responder a eso. No sé por qué no lo hizo, pero sí sé, ya se me terminó el tiempo.
Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.